Tijuana CUT, Eh, el consultor. Lalo, todavía no estamos en vivo. Un segundito, por favor. Un segundito. Ok, listo. Estás lanzado, Lalo. No, Estás yo lanzado. a lo que vine. Sí. Sí, está interesante el libro de Tello, ¿eh? Hace un recorrido sobre todos los... por ejemplo, sostiene algo interesantísimo, que el desarrollo estabilizador del 58 al 69 se Maestros, caracterizó... doctores, ya estamos en vivo por medio de Facebook Live. Muy bien. Muy Muy bien, buen muy día. bien. Muy buen día a todas y a todos. La Universidad de Tijuana CUT les da la más cordial de las bienvenidas al Foro Noroeste, Desarrollo Regional, Economía Solidaria e Innovación Social. Continuando con la serie de foros sectoriales, esta tarde toca el tema a política fiscal y coordinación interinstitucional. Nos acompañan a través de Zoom el profesor Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana CUT, el consultor César Valenzuela Espinosa, Enrique Higuera, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, y el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Para continuar, cedo el uso de la voz al profesor Jesús Ruiz Barraza. Adelante, profesor. Muy buenos días. Les saludo con mucho afecto al señor doctor César Valenzuela, que nos acompaña desde el estado de Sinaloa, al doctor Enrique Higuera, maestro de la Universidad de Baja California, al doctor José María Ramos, asesor de el CUT en la organización de todos estos foros, amigo personal y una personalidad que ocupa un liderazgo importante en el colegio. A Jenny Marmolejo, nuestra vicerrectora. Les doy la bienvenida. El tema de este día es muy importante porque vamos a hablar de las políticas fiscales y la coordinación interinstitucional. Hay un debate entre varios gobernadores que están planteando la necesidad de hacer un nuevo pacto hacendario. El actual pacto surge en la época de López Portillo, cuando se inventa el IVA. El IVA lo inventa López Portillo. Hasta antes de López Portillo no había IVA, ¿eh? No había IVA. Y el gobernador de Coahuila parece que se excedió y no reportó a tiempo algo del IVA, y fue pretexto para que le cortaran la cabeza por la expedita ley que se aplicaba de la desaparición de los poderes por el Senado. Y se instituyó el IVA, se instituyó el pacto fiscal, que más o menos ha ido funcionando bien, pero que los estados reclaman una revisión porque de repente se quedan en una situación muy complicada financieramente. Yo creo que si se hubiesen planteado las cuestiones de otra manera, el país hubiera avanzado más. Por decir un ejemplo, Baja California tiene más de 50 años con la carretera de cuota Ensenada-Tijuana. Reporta ingresos sustantivos que se van al fisco porque el organismo que lo opera es un organismo público. ¿Qué pasaría si después de los gastos de operación y de mantenimiento, que para eso es la cobranza, la utilidad se hubiese repartido por igual a la federación y al Estado, pero etiquetada al Estado para un programa carretero? Seguramente estaríamos equipados
con carreteras de 4 carriles de Ensenada a San Felipe, si hubiera continuado y terminado la carretera de 4 carriles de San Felipe a Mexicali, porque la realidad es que la carretera de Mexicali a San Felipe construyó los primeros 30 kilómetros el gobierno de Roberto de la Madrid. El licenciado Leiva Mortera agregó 1 kilómetro y de ahí para allá han estado haciendo ampliaciones pequeñas, pero no ha habido un equipamiento y esto ha venido a desmerecer mucho el desarrollo de San Felipe. Es un ejemplo que yo les pongo porque creo que es de justicia que lo que se cobra de cuotas en las carreteras debería incorporarse un ingreso fijo a los estados, pero a programas carreteros. Si ven ustedes el equipamiento de carreteras de cuota públicas que hay en el país, nos daríamos cuenta que los ingresos serían muy sustantivos para los estados. Aun cuando en algunos casos se han cometido arbitrariedades y carreteras federales las han incorporado al sistema de carreteras de cobranza, como es el caso del tramo de la Rumorosa a La Rosita, que se creó el FIDUR para aplicar los fondos a un programa carretero que no se ha visto, salvo en el gobierno de González Alcocer, que se construyó el tramo desde La Rosita a Mexicali, pero no se ha visto en qué han invertido ese dinero, que además se le ha incrementado sustantivamente el costo. Y es una carretera federal por la que se está cobrando cuota. Es indebido. En Sonora hay varios tramos de carretera federal que se incorporaron también al sistema de cuota. Esto es solamente un ejemplo de la necesidad de reconstruir el pacto federal en otros términos. Igual podría ser los servicios portuarios, en fin, aeroportuarios. Creo que vale la pena que haya una revisión del pacto federal y que se canalice a programas específicos, se etiquete a programas específicos, porque si no, pues va a caer en la bolsa del Estado y el Estado le va a dar vuelo al gasto, y los estados están sumamente endeudados y no tienen piedad para endeudarse más, la verdad. Se endeudan, por ejemplo, el actual gobierno en Baja California le pagó a la UABC 1.700 millones de pesos que le debía Kiko Vega. Y se quedó realmente sin recursos para poder enfrentar muchos otros compromisos. Tendría que pagárselo a la UABC, pero se han contraído deudas enormes en varios estados que están siendo sujetas a revisión por la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda. Y estimo que si hubiese una política de puntualidad en el pago de los impuestos por todos los empresarios, México tendría una recaudación muy sustantiva. Lo que han pagado algunas empresas de lo que debían incrementó mucho los ingresos, pero realmente queda mucho por cobrar. Los empresarios en México quedaron acostumbrados a no pagar impuestos. No lo hacían cuando la economía mixta funcionaba muy bien, porque los ingresos públicos federales los generaba en más de un 70% los aprovechamientos de los organismos públicos, de las empresas públicas, y había un segmento del 20 y tantos % que lo pagaban
los ciudadanos, pero realmente los pagábamos los que estábamos en una nómina. Son los que nos descontaban. Los empresarios se hacían de muertitos. Cuando se ven las privatizaciones, deja de haber ese ingreso significativo en las arcas públicas y viene la escasez de fondos públicos y se inicia el gran endeudamiento. Hoy en día es ridículo que le atribuyan a Echeverría que endeudó al país. Endeudó con 14.500 millones de dólares, pero solamente la infraestructura que construyó en Tijuana y que se generó, la inversión que se generó en el río, vale más de los 14.000 millones de dólares. No digamos la de Cancún, no digamos de Iztapas y Guatanejo, no digamos lo de Lázaro Cárdenas, las truchas. Es decir, una inversión enorme que se hizo, ni la inversión que se hizo en educación de 117% de incremento en la educación superior. Es la única deuda productiva que se ha contraído en el país. Las demás han sido deudas para renegociar y ahorita estamos en un endeudamiento brutal, increíble, después de haber pasado la bonanza petrolera y no haber aprovechado para resolver los problemas estructurales del país. Yo les hago esta reflexión, les doy la bienvenida muy cariñosamente a todos, a los estudiantes y a los maestros, y les deseo mucho, mucho éxito. Muchas gracias, profesor. Y antes de continuar, les comparto la siguiente semblanza. César Valenzuela Espinosa. Es licenciado en Economía por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es maestro en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica, doctorando en el Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, auspiciado por la Universidad Complutense de Madrid, España. Diplomado en Transparencia y Combate a la Corrupción, realizado en Centro de Investigación y Docencia Económica. Doctorado en Ciencias Políticas de la Administración y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de sus áreas de especialización destacan el área de especialización en sistemas para establecer gobierno corporativo, sistemas de administración de riesgos, sistemas de gestión de calidad, protección de datos personales en poderes particulares, acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, reforma y modernización institucional, administrativa, reingeniería de procesos y financiera, finanzas públicas, principalmente en áreas propuestas y planeación tributaria, dirección de proyectos internacionales de capacitación, especialmente en la Fundación José Ortega y Gasset de España, Universidad Complutense de Madrid y organismos gubernamentales de México principalmente. Su experiencia es internacional, es en México, en España, Chile, Paraguay, China y Argentina. Queda con ustedes César Valenzuela Espinosa. Adelante, por favor. Muchas gracias por el comentario y sobre todo muchas gracias por la invitación a la Universidad de Tijuana. Muchas gracias al doctor José María. Bien, estamos teniendo... Muy bien, estamos teniendo problemas con la conexión de nuestro ponente. Vamos a esperar unos minutos, por favor, para continuar con este foro.
Al parecer, la conectividad del doctor Valenzuela ha sacado de la sesión. Muy bien, muy bien. Okay. Doctor José María, continuamos con nuestro siguiente ponente. Esperamos. ¿Qué hacemos? Muy bien, en lo que logramos conectarnos nuevamente con el doctor César Valenzuela, vamos a continuar con la participación de Enrique Higuera, de quien voy a hacer la presentación en este momento. Enrique Higuera cuenta con estudios de doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable por la Facultad de Arquitectura y Diseño e Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Baja California, especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas por la Unidad Profesional y de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México también, en la docencia, cátedras a nivel maestría y licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California y Centro de Estudios Superiores del Noroeste. Ha sido instructor en diversos diplomados, cursos y talleres, Centro de Capacitación de Estudios Fiscales y Finanzas Públicas. Se desempeña actualmente como coordinador administrativo en Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali. Se ha desempeñado también como ejecutivo de planeación en la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California y como colaborador en proyectos de investigación con el Colegio de la Frontera Norte en temas de gestión pública y políticas públicas para el desarrollo, así como asistente de investigación de las consultoras Grupo de Investigación y Consultora Especializada, Centro de Alta Dirección Pública, Gobernanza Pública y como consultor dependiente en proyectos para la evaluación de programas públicos, planeación y gestión financiera y de programas con fines de políticas públicas en el orden estatal y federal. Queda con ustedes entonces Enrique Higuera. Adelante, por favor. Maestro Enrique, su micrófono, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, agradeciendo de antemano la invitación del maestro Jesús Luis Barraza y del doctor José María Ramos. Ya hemos participado en algunas otras ocasiones en algunos foros, ya hemos tenido la oportunidad de compartir algunas experiencias. Muchas gracias, gracias a mis compañeros que vamos a compartir el día de hoy algunas situaciones respecto a la transparencia, respecto a la gobernanza, respecto a la fiscalización. Aquí me gustaría partir del objetivo que tiene precisamente lo que es la fiscalización. Recordemos que fiscalizar no es un ejercicio contable, un seguimiento como especie, un checklist respecto al uso de recursos públicos, sino a identificar, analizar y verificar realmente la eficiencia del gasto público, ya que esta tarea conlleva a mejorar el éxito de las propias políticas públicas y a tener una constancia respecto a las necesidades que buscan resolverse a través del gasto público en las diversas demandas que la ciudadanía hace hacia los diferentes órganos e instituciones gubernamentales. Por consiguiente, el ejercicio de fiscalización, pues es una gran tarea que involucra no solamente cuestiones normativas, sino también cuestiones programáticas, ejercicios presupuestales, contables. En ese sentido, a mí me invitaron para hacer una breve exposición respecto a los retos que enfrenta la fiscalización ante la pandemia,
ante los efectos que hemos sufrido en los últimos meses a causa de precisamente del COVID-19. Si bien es cierto, todos tenemos conocimiento sobre los efectos a nivel económico, político y social que esto ha traído, es una situación en donde la fiscalización respecto a los programas públicos ha tenido una importante tarea y un parteaguas. Sí, hay una situación ahí donde antes de la pandemia se presentaban objetivos estratégicos para poder alcanzar mejores resultados respecto a la fiscalización, no solamente como una situación recaudatoria, sino sobre una situación de mejora del éxito de las políticas públicas. Y en ese sentido, las diferentes recomendaciones que emitían los diferentes organismos fiscalizadores pues iban encaminados a contribuir a través de los aspectos susceptibles de mejora para abonar a la construcción de mejores políticas públicas, para la modificación respecto a la planeación, ejecución y validación o evaluación de los resultados de las políticas públicas y poder generar no solamente el otorgamiento de un bien o de un servicio público, sino que se buscara generar lo que en la administración pública conocemos como el valor público, ¿sí? Esa pequeña parte que tiene el ciudadano para emitir una valoración respecto a la eficiencia y efectividad de los bienes y servicios públicos que recibe por parte del sector gubernamental, propiciando precisamente un enrutamiento hacia el bienestar social, hacia el bienestar de la sociedad. Es importante mencionar que no solamente las cuestiones fiscalizadoras han sufrido los efectos de la pandemia, sino que como resultado más bien de la pandemia se han tenido que generar diversas adecuaciones, diversas transformaciones respecto a la forma no solamente de fiscalizar, sino de hacer gobierno. Y en ese sentido, pues, no quedó atrás los órganos fiscalizadores respecto a las estrategias que debían de tomarse para poder mejorar, para poder reencaminar los ejercicios fiscales. Aquí identifiqué yo dos situaciones que se presentaron. Una situación que tiene que ver precisamente con la transformación institucional respecto a las diferentes acciones de seguimiento a través de la fiscalización del uso de recursos públicos, y el otro, las cuestiones de staff con las que iban a contar los diferentes órganos de fiscalización. ¿Y por qué hago esta separación? Bueno, pues si bien, como les mencionaba hace un momento, había objetivos específicos respecto a la fiscalización, respecto a la transformación institucional de los entes fiscalizadores, dada los cambios que se presentan tras la alternancia política, el seguimiento del uso de los recursos públicos, rompiendo precisamente con aquel tabú del uso indiscriminado de recursos, la desviación de recursos, siempre buscando precisamente romper con la corrupción y con todas aquellas situaciones que se venían presentando, pues había un cambio que ya estaba anunciado. Y a eso le sumamos el tema de la pandemia, entonces esto viene a profundizar muchas de las situaciones, porque hay un cambio estructural, hay una situación que va a romper por completo entre la tradición de hacer fiscalización, que por cierto no es tan antigua, data del 2003 hacia acá, las cuestiones de fiscalización más específica, pero sí hay un cambio, hay una situación ahí que ya venía encaminada. Luego viene el tema de la pandemia y entonces las acciones específicas cambian, mutan. Hay una situación que se debe de resolver precisamente para atender esa nueva problemática que está surgiendo a partir de la pandemia por COVID-19 y se suman
elementos laborales y situaciones del propio entorno. En cuestiones laborales, pues se anuncia a nivel nacional que haya si bien no una suspensión total de las actividades, sí una reducción en más del 80% de las actividades que se tenían que realizar, no exclusiva de la fiscalización, sino a nivel general, a nivel global. En temas de fiscalización se reduce precisamente la acción, el calendario, el programa anual de fiscalización SUR presenta modificaciones, presenta cambios que se tienen que enfrentar, que se tienen que empezar a hacer adecuaciones, a hacer modificaciones. El personal no se cuenta al 100% con el personal, por una parte por aquel personal que corresponde a población vulnerable y que tiene que resguardarse en su domicilio, y la pequeña parte del personal que sí continúa realizando funciones que no las puede realizar al 100% porque no todas las instituciones, dependencias, organismos autónomos, universidades llevan una función, una actuación coordinada y cotidiana. Entonces, en ese sentido, surgen los grandes problemas de, ¿y ahora cómo vamos a fiscalizar? ¿Cómo vamos a darle seguimiento a lo que por normatividad, por ley nos exige el cumplir con ciertas fechas, con ciertas normas que ya estaban establecidas? Entonces, debe de haber forzosamente ese cambio, esa nueva estrategia para poder llevar a cabo la fiscalización. En el caso de Baja California, por ejemplo, el personal cercano a la propia Auditoría Superior del Estado me comentaba, es que de 60 auditores que estamos ahorita en nómina, solamente habemos 12 personas que somos los que podemos llevar a cabo la fiscalización de todos los entes que corresponden a la Auditoría Superior del Estado. Entonces, ¿cómo llevar a cabo una auditoría donde precisamente la capacidad que tienen estas 12 personas es rebasada, primero por la especificación de cada una de las auditorías, adicionalmente por los nuevos requerimientos normativos respecto al seguimiento de los recursos públicos, y el cierre temporal o parcial de la actividad gubernamental, de las diferentes actividades que se venían ejecutando, pues tenemos que hacer obviamente uso de diferentes herramientas, de diferentes instrumentos para poder llevar a cabo efectivamente esta fiscalización. Y entonces, retomando un poco de lo que la propia federación tuvo que hacer con la Auditoría Superior de la Federación, es precisamente a través del fortalecimiento de esta labor fiscalizadora. Pero viene la controversia. Necesito hacer una mejor fiscalización, pero cuento ahora con menos recurso humano y cuento con un factor en contra, que es el tiempo, y otro factor en contra, que es el cierre de actividades. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues a través de diferentes mecanismos, como una transformación de las acciones. Para poder llevar a cabo esa transformación de las acciones, necesito generar una reforma en la propia normatividad, porque lo que no tengo yo permitido, lo que no está dentro de más bien que no está permitido por ley, pues no lo puedo llevar a cabo. Y entonces, cualquier situación que haga yo fuera de la ley, voy a estar yo en contra de la ley. Entonces, en lugar de, o en vez de darle una respuesta positiva al problema que me venía presentando el no poder llevar a cabo una fiscalización con una buena intención para poder fiscalizar a través de otros mecanismos, pues se va a convertir en un arma contraria, un arma de dos filos, porque ahora entonces voy a estar fuera de la ley y entonces no voy a poder llevar a cabo, voy a poder ejecutar de manera eficiente aquellos requerimientos que se me están solicitando. Entonces, primero tengo que hacer un fortalecimiento del marco legal, una reconfiguración precisamente de la estructura normativa para poder incorporar ahora sí el uso de nuevas tecnologías, el uso de nuevos procedimientos para poder llevar a cabo la fiscalización. Para ello, pues tienen que dar
ajustes en la estrategia de la ejecución del plan anual de fiscalización, y pues va a conllevar precisamente diversas tareas donde un planteamiento es el generar, si bien no auditorías a nivel express, sí auditorías más sustantivas, no tan a fondo, tan a las tripas de los diferentes órganos, pero sin dejar ningún tema particular fuera de la fiscalización. Adicionalmente, pues es necesario incluir dentro de estas estrategias la colaboración interinstitucional, ya que, como bien les mencionaba hace un momento, no es una situación particular de los entes fiscalizadores, sino también de los entes que van a ser fiscalizados. No hay una actividad rutinaria cotidiana, y entonces es necesario encontrar, identificar las formas de poder empatar horarios, de poder empatar turnos, de poder empatar la apertura de los espacios en donde se pueden llevar a cabo estos procesos de fiscalización. Por otro lado, tenemos que, pues necesariamente para poder ejecutar todas estas situaciones, tiene que haber toda una transformación interna de las propias organizaciones, de los diferentes órganos fiscalizadores, desde la federación hasta los diferentes órganos estatales, incluso lo que baja a los propios órganos de control interno de cada una de las dependencias, de cada una de las entidades. Por consiguiente, pues una de las principales herramientas o estrategias bajo las cuales se conjuga esta nueva actividad, pues es el uso de las técnicas, de las famosas TICs, ¿sí? De las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, ahora una de las estrategias para llevar a cabo la fiscalización a través de buzones fiscales y de fiscalización a través de la información revisada ya no de manera presencial, sino a través de la comunicación vía internet, el escaneo de documentos, la verificación en línea precisamente, el seguimiento en tiempo precisamente de los movimientos que se hacen y que requieren ser verificados y validados, entre otros instrumentos que se comienzan a transformar y comienzan a tener un auge diferente. Entonces, como les menciono, la pandemia de COVID-19, si bien vino a afectar, a reducir el efecto de los procesos de fiscalización, también viene a convertirse en un área de oportunidad, ya que ningún gobierno, ningún ente fiscalizador, creo yo, y pudiera hasta afirmarlo, tenía considerado el que pudieran enfrentar una situación de este tamaño y contar con los mecanismos de hacerle frente. Estamos por cumplir un año de que tenemos una actividad irregular a nivel mundial, un año en el cual ha habido una inmensidad de acciones transformadoras, una gran diversidad de nuevas estrategias. Esta estrategia que tenemos ahorita de compartir, de tener un foro a través de un instrumento virtual, es una de ellas. Entonces, todo esto ha venido a reformar y a transformar. ¿Cuál sería el objetivo principal de estas transformaciones? Bueno, uno, garantizar que se siga haciendo una verificación respecto al uso de los recursos públicos y, sobre todo, analizar e identificar los impactos de estos mismos a través de las diferentes tareas y actividades que se tienen que fiscalizar. Segundo, si bien es cierto, el tema de la fiscalización conlleva a dictar recomendaciones y hacer observaciones donde algunas de estas caen en sanciones administrativas, pero sobre todo en sanciones económicas, no debiera de convertirse en un tema recaudatorio, sino por el contrario, ser una situación de mejora del éxito o del cumplimiento de objetivos de las diferentes políticas públicas a través de los programas y proyectos de uso de recursos públicos. Otra situación que debiéramos identificar como un área de oportunidad precisamente
después de esta pandemia es el uso de herramientas adicionales, no solamente para darle continuidad a los procesos, sino para mejorar los procesos y sobre todo que los resultados de la fiscalización, de los procesos de fiscalización, cumplan con los objetivos para los cuales se han estado encaminando, reduciendo en un gran porcentaje el uso de recursos financieros y humanos, no solo, y materiales, no solamente en el sentido de economía, sino en el sentido de optimización de los recursos, ¿sí? Ya que, como les menciono hace un momento, hay una reducción precisamente de los recursos disponibles. Y un tema importante es que la fiscalización surge no porque desconfiemos del uso de los recursos públicos, sino porque el objetivo es garantizar que los recursos públicos llegan a ser ejecutados en los proyectos y programas para los cuales fueron destinados y que efectivamente cumplen con el objetivo de resolver aquellas demandas que la propia sociedad ha subido como temas de importancia, de atención en temas gubernamentales. Creo que sería parte de mi participación. No sé si me excedí del tiempo, pero quedamos ahí pendientes para las dudas y cuestiones que podían surgir. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique. Y ahora sí, continuamos con el doctor César Valenzuela Espinosa. Adelante, por favor. Doctor César, su micrófono. Una disculpa por la interrupción, perdón. Pero bien, retomo desde el principio mi intervención. Sobre los temas que ahora nos ocupan, yo quiero destacar algunos puntos que creo que son claves. Para hablar del tema precisamente de la política fiscal, de las finanzas públicas concretamente, de la coordinación interinstitucional, así como del desarrollo regional, me voy a permitir al término de esta breve intervención mencionar un estudio de caso que creo que puede considerarse exitoso, que es el organismo operador organismo más bien administrador de la zona federal marítimo terrestre, que ya lo comentaré al respecto. En relación con las finanzas públicas, creo que es más bien breve lo que voy a comentar, dado por obvio de tiempo. Si hay algunos interesados en esta información, con mucho gusto se las proporciono. Esto tiene que ver precisamente con la situación financiera del país en los últimos meses. Ya lo mencionaba quien me antecedió, un problema de prácticamente baja bastante fuerte en la actividad económica. En ese sentido, voy a ser bastante rápido en esta parte para irme directamente a la parte sustantiva. Más que nada, lo que trato de explicar es cómo los ingresos provenientes del petróleo han caído considerablemente, y al caer los ingresos provenientes del petróleo, el esquema fiscal que existe en México se ha visto sumamente afectado. ¿Por qué es esto? Bueno, la afectación tiene que ver sobre todo con las circunstancias que viven los gobiernos de los estados y de los municipios. Si bien es cierto, la situación está implicando serios problemas en el ámbito nacional por la reducción en la actividad económica y por consiguiente los problemas que esto implica en términos de lo que debería ser la recaudación fiscal, y por lo tanto, en la medida que hay problemas en la recaudación fiscal, dificultades para poder financiar el gasto público,
En esa medida, entonces, quienes entran en una situación más complicada todavía son los gobiernos de los estados y de los municipios. Yo retomando lo que decía el rector al inicio de esta conversación, yo lo que podría decir es que, en efecto, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal inicia en los años 80 con el gobierno de José López Portillo. Sin embargo, esa parte como que quedó incompleta. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en ese momento se diseñó a partir de un esquema para distribuir los beneficios, como diría López Portillo en su momento, para administrar la abundancia. Entonces, había una serie de criterios donde prevaleció principalmente el de la población. Es decir, aquella entidad con mayor población sería la que recibe más recursos, cosa que no ha cambiado mucho, pero que sí se ha venido, digamos, modificando en parte en relación con temas que tienen que ver con la recaudación fiscal que se tiene por entidades federativas y de los municipios que la integran. El otro aspecto tiene que ver con la evolución del producto interno bruto de cada estado, que juegan a favor de de las participaciones federales. ¿Y por qué son importantes las participaciones federales? Bueno, pues porque precisamente las participaciones federales son las que determinan la mayor parte de los ingresos que tienen las entidades federativas y los municipios. Pero en el otro caso también es muy importante también mencionar otro aspecto que es relevante. ¿Cuál es? En el año 97, ante una situación que es una crisis de deuda que viven las entidades federativas y los municipios en el país después del famoso error de diciembre que sucede en diciembre del 94, hay un fuerte problema en los estados y municipios que obliga a replantear la situación fiscal que está viviendo el país. Y ahí es donde aparece el ramo 33. El ramo 33, al igual que las participaciones federales, son recursos que constitucionalmente van del gobierno federal a los estados y municipios. Ojo, esta no es una disposición del presidente en turno, es una disposición constitucional en la cual se establece, al igual que en la fórmula, en las participaciones federales, una fórmula de distribución. Las participaciones federales pues, son las que tienen más tiempo, estamos hablando prácticamente de más de 40 años, bueno, casi 40 años, y en donde hay un sistema donde se está revisando permanentemente, se está negociando, pero eso precisamente fue una situación que se mantuvo durante mucho tiempo, prácticamente hasta la fecha, donde el gobierno federal pues era el que tomaba las decisiones, en este caso teniendo el sartén por el mango, pero en muchas ocasiones, en muchísimas reuniones fiscales, al menos si le damos seguimiento a lo que ha sido la evolución de la coordinación fiscal, los municipios y los estados expresaban su intención por tener mayores competencias. ¿Qué son mayores competencias? Pues que le den facultades para, en todo caso, tener los gravámenes en diferentes ámbitos. ¿Qué es lo que sucede? En el ámbito del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, es exclusivo del gobierno federal. Sí se le permite a los estados, por ejemplo, poder establecer un IVA, como sucedió en Nuevo León hace muchos años, pero quedó de lado. También en su momento se le dejó la facultad a los estados para que pudieran cobrar el impuesto sobre la tenencia en el uso de vehículos, en este caso. Cosa que también es importante mencionar, el diseño institucional fue hecho a un lado porque se hizo una distorsión muy grande, que creo que valdría la pena esto trabajarlo en otro momento, que es muy extenso a lo que me estoy refiriendo, como el esquema político electoral que fue llegando a México en los años 90, ya en el 2000, sobre todo en el 2000 en adelante, en donde el fenómeno populista empezó a darse en los diferentes partidos, en el PRI, en el PAN, en el PRD, y bueno, en todas las diferentes fórmulas electorales. ¿Por qué hablo de esos fenómenos populistas? Bueno, porque los gobiernos estatales y municipales entendieron que mientras más eficaces eran en materia fiscal, es decir, en el cobro de impuestos, derechos, en todo caso,
iban a tener menor cantidad de votos. Esa es una fórmula muy sencilla, es decir, mientras menos cobro, más simpatías. Mientras más cobro, menos simpatías. Y eso se vio reflejado. Lo tenemos al grado de que en los últimos 10 años o más, cuando el gobierno federal le cedió la facultad para poder cobrar el impuesto sobre la tenencia, la dejó de cobrar el gobierno federal para que la cobraran los estados gradualmente la fueron eliminando, al grado de que a la fecha son muy pocos los estados, casi no existen, que todavía manejan el impuesto sobre la tenencia, pero para algunos casos únicamente. Y hasta donde yo recuerdo, creo que ya o los eliminaron o están a punto de. Entonces, ¿esto qué implica? Que mientras, por un lado, y repito, estoy planteando el tema muy general, en forma muy general, porque es un tema muy profundo, lo que hay que comentar sobre la coordinación fiscal. La federación siempre tuvo la sartén por el mango porque el principal recurso a distribuir eran los provenientes de los ingresos petroleros. Como sabemos, en los últimos años, es decir, más de una década, los ingresos petroleros han ido bajando, sobre todo porque la plataforma de producción, es decir, nuestra capacidad de producir y exportar petróleo o de transformar petróleo, se ha disminuido considerablemente. Es decir, el pozo Cantarell prácticamente llegó a su nivel y hay otro pozo que tiene un nombre en maya que no lo recuerdo muy bien, pero esos son los principales pozos y el resto pues va a llevar mucho tiempo para que encontremos pozos de esa naturaleza. Entonces en la última década el gobierno federal ha ido cambiando su base de sustentación fiscal de los recursos petroleros a los recursos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces empieza a apretar en el cobro del IVA, en el cobro del impuesto sobre la renta y a su vez presiona a los estados y municipios para que sean más eficientes. Y a los municipios con el cobro del predial, con el cobro del agua, con el cobro de los diferentes impuestos y derechos que les corresponden. Al igual en los estados, empieza a evaluarlos en términos de lo que es su capacidad recaudatoria para poder tener una mejor posición en la distribución. Pero me regreso a lo que comenté muy rápidamente. En el año 97, cuando por primera vez la oposición sumada fue en la Cámara de Diputados, en el segundo trienio del presidente Ernesto Zedillo, conforman lo que se llamó el bloque opositor y unidos, más bien unidos todos los partidos contrarios al PRI, PAN, PRD, en fin, no recuerdo los nombres de todos esos partidos, que eran varios, establecen una coalición, una alianza, y logran hacer una reforma que es precisamente la del ramo 33. Pero a diferencia de las participaciones federales, el ramo 33 es un ramo que no va a premiar la eficiencia recaudatoria de las entidades federativas y los municipios, sino va a ir en función de los grandes problemas que tienen estados, entidades federativas. ¿Cuáles son los grandes problemas del momento? Esto fue en el 97 y el problema financiero de estados y municipios era gravísimo por su deuda, la deuda pública de los estados. En ese sentido, estamos hablando de que se crea un fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las finanzas públicas, en algunos casos también se le llama para el fortalecimiento municipal, el fondo de aportaciones para la educación básica, que ahora se llama FONE, el fondo de aportaciones para la salud, que es el FASA, el fondo de aportaciones para lo que serían aportaciones múltiples, para la educación tecnológica, para lo que sería también la seguridad pública y el otro que también sería para el fortalecimiento de las entidades federativas. Entonces, se crean 8 fondos que no se crean todos a la vez, se van creando gradualmente y en donde está, digamos, la parte que corre en otra vía. No corre en el sentido de la eficacia, la eficiencia fiscal, sino corre por el lado más del gasto público y esa circunstancia. Entonces, aquí consideré conveniente mencionar en el caso de los municipios, son los responsables de administrar libremente su hacienda a través de el ingreso, el patrimonio propio, los bienes muebles e inmuebles que pertenecen al municipio. Eso es un tema de administración, pero sobre todo contribuciones e ingresos que son derechos, lo más fuerte de los municipios,
es cobrar el uso del suelo, cobrar derechos de diferente naturaleza, pero en los ingresos donde sobresalen dos principalmente. Los ingresos sobre adquisición de inmuebles, que es cuando alguien vende un bien raíz, y el impuesto predial urbano, que es el que paga año con año por las propiedades, digamos, urbanas, porque lo pagan aquellos predios que tienen servicios. Y luego están las participaciones federales, las aportaciones del ramo 33, los ingresos extraordinarios, que no son otra cosa que la deuda, el endeudamiento que se hace. En pocas palabras, y culminando con esto, yo les diría, las participaciones federales y las aportaciones del ramo 33 constituyen casi el 80% de los ingresos de estados y municipios. Hay algunos que llegan al 90 o en algunos casos hasta el 95. Es decir, los ingresos propios de los municipios y de las entidades federativas, dependiendo de quién estemos hablando, son realmente pequeños porque, por un lado, no tienen facultades suficientes en términos del diseño institucional, es decir, si se trata de pesca, es la federación la que tiene la autoridad, si se trata de medio ambiente, es la federación la que tiene la jefatura. No quiere decir que el Estado y el municipio no intervengan, pero la principal, digamos, toma de decisiones se hace en el nivel federal, y así como eso hay muchas cosas. Entonces, aquí uno de los problemas es que no se acompañó, digamos, la creación de esta coordinación fiscal federal con lo que correspondería a un diseño institucional sobre la revisión de competencias para ver qué facultades se le deberían dar adicionalmente a los estados y qué facultades deberían dársele más adicionalmente. ¿Por qué? Porque definitivamente el propósito no era ese, simplemente, como lo dijo el rector al principio, era ver cómo se le distribuían los recursos a las entidades federativas de los municipios. Y un último punto al respecto. La distribución de los recursos que llegan al Estado con los municipios fue hasta principios de los 90 cuando se empezó a desarrollar un esquema al respecto, es decir, un sistema de distribución de participaciones, ya no de federación a los estados, sino de los estados hacia los municipios. Antes de eso, era prácticamente a capricho o por acuerdos políticos que pueden establecer los gobernadores. Ahora bien, algo que me pareció interesante mencionar aquí es lo que ha pasado. Esto es una nota que apareció ahora en la semana, que es precisamente de la caída considerable que ha tenido el gasto federal. Lo que mencionaban ahorita, se ha derrumbado la recaudación, digo, ha habido, como también lo dijo el rector, ha habido una recaudación importante por lo que se le pudo cobrar a empresas que traían adeudos importantes. Pero en lo general, podría decirse que el problema más grave es que si ha habido una disminución del menos 5.0 en términos de tasa real en el gasto federalizado, prácticamente los estados y municipios están viviendo una situación sumamente grave. Y aquí lo tenemos en términos numéricos, voy a hacer esto muy rápido, y aquí lo vemos donde ha afectado más. Aquí tenemos a Sonora, aquí tenemos a Baja California, que han sido de los menos afectados. En el caso de Nayarit, menos 10.1. En el caso de Colima, menos 13.3. La Ciudad de México, menos 17.2. En el caso de San Luis Potosí, 8.8. Y Nuevo León, 0.1. Pero en fin, podríamos mencionar muchos otros casos, pero quiero avanzar al respecto y quisiera mostrarles cómo, así con los minutos que me quedan, un trabajo que hicimos en Los Cabos para establecer precisamente aplicando mecanismos de diseño institucional. Y aparece el nombre de Mazatlán, pero para un proyecto que realmente pues, estamos en Mazatlán y que lamentablemente Mazatlán no lo llevó a cabo. Pero aquí lo que hicimos fue precisamente ver qué se necesitaba para crear un organismo. ¿Qué es la Zona Federal Marítimo Terrestre? Bueno, pues en Tijuana han de saber, pues en Rosarito, en Ensenada, que de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a precisamente el artículo 27, tierras, aguas y bosques son originariamente para la nación. En lo que es los últimos 20 metros de la última marea de promedio de los 3 años, no se compliquen mucho, es más sencillo de entender, hay 20 metros después de la marea más alta hacia tierra. Y en esos 20 metros hay una franja que no puede ser propiedad, sino que es una concesión que se le otorga a quien lo solicita
dependiendo si es de ornato, si depende si es de habitacional, etcétera. Entonces, esa concesión, a partir de los años 90, se va a reglamentar porque el pago por esa concesión prácticamente nadie lo hacía. Y entonces se hace un convenio del gobierno federal con estados y municipios para que estos lo administren. El tema es que esto se puede convertir, sobre todo en la región noroeste, en un potencial muy importante para municipios y para estados que forman parte de un pacto conjunto, en donde una administración apropiada permitiría generar bastantes recursos. Actualmente, este órgano administrador de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Los Cabos está recaudando alrededor de 120 millones. Es decir, una cantidad bastante importante. Pareciera que no es relevante, pero para un municipio es bastante importante. Pero no solamente es eso. Hubo que hacer un trabajo bastante relevante porque precisamente aquí trabajamos en lo que vendría a ser el tema de la certificación de playas. Hay una certificación muy importante que se llama Blue Flag y en la cual la zona de Los Cabos es la más importante en México, en América y está muy a la par con varias regiones de Europa en certificación de playas. Esta certificación de playas, aquí aparecen muchas de ellas, no es sencillo, es un trabajo bastante intenso que se tiene que hacer y es precisamente 19 distintivos que ya se tienen 20. Pero ¿por qué lo menciono esto? Bueno, porque no solamente es cómo recaudar el recurso a través de, digamos, de la Zona Federal Marítimo Terrestre, estas son fotografías de algunas de las playas certificadas, sino que la certificación de playas, si permítanme el comentario, en el caso de Los Cabos, ya llegan a 20, permite que ellos logren atraer a los ricos y famosos. ¿Por qué? Porque la certificación de este tipo no es cualquiera, es decir, se ha manejado, se ha tratado de popularizar un concepto un poco diferente, que es más político que otra cosa, que se llama como de una especie de playas limpias, que eso no tiene que ver. Pero en caso de Blue Flag es una certificación bastante interesante que aparece publicitada en las principales revistas que los ingresos medios y altos mundial consultan y es precisamente lo toman decisiones. No nada más vacaciones, sino para sus residencias. Entonces esto ayuda bastante. ¿Por qué? Porque en este modelo, que ya para terminar les comento, hubo que hacer todo este trabajo de análisis FODA, hubo que diseñar todo un esquema de procesos en donde descansan todos estos esquemas, establecer los macroprocesos básicos, pero y sobre todo llevarlos a un modelo de gestión de calidad. Es decir, la certificación bajo la norma ISO 9001, que es otro elemento que ayuda a las entidades a recabar más recursos. Ahora, terminando esto, ¿por qué les decía que es importante? Porque esto no nada más impacta en el tema de playas, sino en el caso de Los Cabos es lo que le atrae y valoriza, le da mucho mayor valor público al municipio como tal. Es decir, mucha gente que llega a vivir a Los Cabos, aunque no vive en la playa, pero el principal atractivo para ellos es esa playa que tiene esas características. Estamos hablando de Casa Quinte. Y el otro aspecto es que también hicimos el trabajo en el municipio, hicimos trabajo también en el sistema de agua potable. ¿Por qué? Porque la tierra en el municipio de Los Cabos vale mucho, pero sin agua y sin drenaje no vale. Entonces había que eficientar ese esquema y todo esto se hace a través de esquemas de innovación gubernamental, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que ya me he excedido en mi intervención y si existe algún comentario al respecto, mucho gusto de sus órdenes. Muchas gracias, gracias doctor. Y para continuar, continuamos con la participación del doctor José María Ramos. Adelante doctor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias al rector Jesús Ruiz Barraza por esta invitación. Igualmente a los colegas, a los doctores Enrique Higuera y al doctor César Valenzuela por sus excelentes participaciones. En el caso del profesor Higuera,
Él nos destaca la importancia, la relevancia, los retos de la fiscalización en un contexto de pandemia y particularmente en un contexto de escasez de recursos. Y en ese sentido, él abona a seguir fortaleciendo ese tipo de esquemas y sobre todo en el sentido de que puedan promover la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas en un contexto en donde, como él lo comenta y yo lo reitero, cada vez más van a existir restricciones de recursos financieros y por lo tanto es fundamental una adecuada fiscalización, pero que esta fiscalización promueva, que es parte también de la segunda presentación, un mejor desempeño gubernamental. En el caso del profesor César Valenzuela, él nos hace ver una serie de temas que me parecen muy importantes en el actual debate, tanto nacional como internacional. Uno, pues la gestión de las aportaciones federales, su relevancia y sobre todo su aporte que han tenido una serie de sectores estratégicos, como es el caso de la seguridad en su momento, la importancia que tuvo originalmente y sobre todo en pasadas administraciones federales el ramo 33, ahora se está revisando. Y lo que él comenta también es la relevancia de fortalecer un diseño institucional en el cual se fortalezca la capacidad de gestión de los recursos financieros y que esto conlleve pues en la atención de las diversas necesidades sociales y sobre todo a una mejor gestión financiera. Y al final nos pone de ejemplo una serie de temas que se van a revisar en el próximo seminario el jueves, precisamente cuando se aborda el tema de la zona exclusiva económica y donde revisemos los ejemplos del modelo de Huatulco, pero también algunos modelos de Baja California Sur, Baja California, desde la perspectiva de lo que ha trabajado Huatulco en la gerencia estratégica, ¿no? Quizás sea un tema de interés para el doctor Valenzuela, tomando en cuenta que va a estar la gerente del Comité de Playas Limpias, que es la maestra Virginia Hernández. Bien, dos retos que quiero compartir y que se pueden de alguna manera derivar de estas dos presentaciones. Es uno, el gran reto que significa la capacitación a funcionarios del área financiera, tanto de los gobiernos estatales y municipales, en una serie de temas que me parecen muy importantes y que los han desarrollado tanto el profesor Higuera como el doctor Valenzuela. Uno es la relevancia de fortalecer cada vez más una planeación financiera estratégica que conlleve a una mejor gestión financiera de esos recursos y que con ello se pueda aportar para el desarrollo local, fortalecer la relevancia de la coordinación financiera, tanto a nivel estatal, pero sobre todo con la federación en estos nuevos arreglos que se pretenden crear. Y sobre todo, bueno, que el reto es tratar de fortalecer las finanzas públicas locales. Ese es un tema central. Y de esa perspectiva, pues hay toda una serie de aportes, ¿no? Yo creo que las universidades, tanto públicas y privadas, deberían de preocuparse sobre este tema de cómo se fortalece la hacienda pública local para lograr una mejor implementación de 4 procesos que son centrales en las finanzas públicas municipales. Uno, lo comentaban los colegas, el tema de los ingresos, pero otro es el tema de los egresos, otro es el tema de la inversión y el otro, que es un tema sin duda alguna central, son los temas de la gestión de la deuda. Y aquí, ¿cuál es el reto? Un poco lo decía el doctor Valenzuela, es cómo se fortalece ese diseño institucional que lleve de alguna manera una relación con la calidad gerencial y que esto permita mejores decisiones financieras y su impacto, bueno, pues en una agenda de competitividad y bienestar local. Bien, dicho lo anterior, aquí nos están llegando algunas preguntas. Una es para el doctor Higuera. ¿Realmente se puede hablar de una eficaz fiscalización en un contexto en el cual pueden existir ciertas presiones por parte tanto de actores locales, grupos de presión que desean más ingresos, en ese sentido? Esa sería una primera interrogante para el profesor Higuera. Y para el profesor Valenzuela, la interrogante que se le formula es, sobre todo en esta parte, en esta parte que tiene que ver en esos dos temas que él comentaba de manera muy central, las aportaciones federales y el ramo 33, y sobre todo tomando en cuenta su experiencia en su momento como subsecretario del gobierno de Sinaloa, ¿cuáles serían algunas recomendaciones, doctor Valenzuela, que permitan tanto a los gobiernos locales y estatales
hacer un mejor desempeño, pero sobre todo una mejor gestión de estos recursos y que permitan, bueno, pues estos temas que aquí estamos comentando, ¿no? Una mejor gestión financiera, una mejor coordinación, pero sobre todo, pues, finanzas públicas sanas, ¿no? Adelante, le daremos la palabra al profesor Higuera y después al profesor Valenzuela. Muy bien. En el entendido que las acciones emprendidas tras el escenario actual no es una receta de cocina que pueda funcionar de una manera efectiva solamente por haber generado una idea, por haberla materializado y llevada a la práctica, vamos a tener la eficiencia que se espera, ¿verdad? Sin embargo, sí es un objetivo el que se logre precisamente generar estos mejores resultados a través de una reconversión de las estrategias de fiscalización, pero pues es necesario que se complementen las diversas acciones, no solamente en el sentido de situación ejecutora, sino desde la naturaleza de la propia hechura de las nuevas estrategias y el diseño de las herramientas que se están poniendo en práctica para llevar a cabo los nuevos procesos de fiscalización. Se requiere primero ampliar la profesionalización de los propios elementos del personal auditor, del personal que es el encargado de llevar a cabo la fiscalización, no solamente en temas de fiscalización, sino de estas nuevas herramientas que se están utilizando o que se están implementando para poder generar nuevas condiciones de eficiencia sobre la labor fiscalizadora. A su vez, pues es necesario generar un enfoque integral para poder dirigir los trabajos de revisión, investigación y sustanciación de los procesos fiscalizados. Es cierto que estamos actuando ahorita de una manera emergente. Sin embargo, estos procesos en el mediano plazo y sobre todo en el largo plazo deben de generar esas condiciones. Y si bien es cierto, la fiscalización de los programas se realiza de una forma anual, es decir, cierra el ejercicio fiscal, se realiza la validación y verificación del uso de los recursos y se emiten recomendaciones. Es necesario que en tiempo, como lo planteaba la Auditoría Superior de la Federación, que en tiempo se lleven a cabo estas auditorías. Y entonces, la eficiencia respecto a esta incursión de nuevas acciones, de nuevas actividades en los procesos de fiscalización, va a depender de la suma de todos esos eventos, de todas esas acciones y sobre todo de la coordinación armonizada entre los diferentes entes y organismos, no solamente en el sentido de validar y de comprobar el uso de los recursos públicos, sino de garantizar la eficiencia en el uso efectivo de los propios recursos públicos para de esa forma poder generar el valor público que requieren todas las políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor Valenzuela. Tienes el micrófono apagado. En el caso de la pregunta que se hacía, ¿cuáles son las opciones o qué es lo que se puede hacer? Bueno, de hecho, yo menciono un poco de algunas actividades que pudimos realizar como gobierno y menciono muy rápidamente las limitaciones, ¿no? Incluso buena parte de eso me sirvió a mí para una tesis doctoral en su momento. En el caso del diseño institucional, se hizo una reforma importante en todo el gobierno del estado de Sinaloa. ¿Por qué? Porque ya ahorita el doctor Ramos hacía un comentario muy importante. ¿Cómo hay que, digamos, revisar el gasto público en diferentes elementos? Es decir, ¿cuánto es el gasto operativo o gasto corriente? ¿Cuánto es el gasto de inversión en realidad? ¿Y de qué manera se puede destinar a programas sociales, a obra pública, etcétera? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, revisar en qué condiciones estaba esto
y darnos cuenta que la administración pública estatal se había convertido en un espejo de la federal sin tener esas competencias. ¿Qué significa? Que si el gobierno federal tiene una secretaría X, Y, Z, el gobierno estatal hacía exactamente lo mismo. Y eso implicaba un costo añadido en términos de burocracia, en términos de una serie de funciones que no necesariamente implicaban cumplir con un mandato, sino más que nada implicaban estar en consonancia con las políticas que se dictaban desde el centro. Por otra parte, eso precisamente dio lugar a revisar, entrar precisamente en un análisis sistémico, tampoco me voy a meter al detalle porque es un poco extenso, precisamente revisar cómo estaba estructurado, hacer una planeación estratégica hacia dónde debía de ir el gobierno, qué le correspondía hacer, cuáles eran sus funciones sustantivas. En función de eso se replanteó la administración pública y se hizo algún trabajo para con los municipios. Incluso algunos de esos trabajos fueron presentados en el CLAT en Buenos Aires y se presentaron algunos otros trabajos en diferentes congresos, precisamente el Congreso en Gobierno y Administración y Políticas Públicas, el BIGAP, donde participamos varios de los egresados del Instituto Ortega y Gasset. Bien, entonces, ¿eso qué nos dio lugar? Bueno, el tener que trabajar realmente en los procesos, conocer en forma transversal lo que hace la administración, porque sin entrar en detalle les diría, bueno, el diseño que tenemos viene de muchos años atrás, es el diseño del siglo XX o tal vez del siglo XIX, donde están las leyes o los reglamentos orgánicos de la administración pública, la ley orgánica de la administración pública, donde funcionan de manera vertical, pero no hay nada que nos diga cómo se tienen que vincular horizontalmente o transversalmente. Entonces hay una ineficacia clara. ¿Por qué razón? Porque no hay manera de conectarse y por eso normalmente decimos, es que toda actividad gubernamental es ineficiente. Bueno, es ineficiente siempre y cuando, como decía también el doctor Ramos, no exista ese toque gerencial. Para eso es importante un toque gerencial, para poder conectarlo, ¿no? Y en ese sentido se hicieron estos trabajos, pero también tengo que comentar una limitante. Curiosamente cambian los gobiernos. Yo les hablaba de esta corriente populista que entra también en todos los sentidos. Dice, no, ahora vamos a hacer las cosas de otra manera. Estoy hablando del 2010 inclusive, donde todo lo que se había hecho, pues se cambió. Empezamos a tener un crecimiento desproporcionado del gasto operativo por un crecimiento muy fuerte en la nómina, concretamente. Lo que ya ha comentado ahorita el doctor Ramos, buena parte de un trabajo que ya se estaba haciendo sobre la profesionalización del servicio público, donde se estaba capacitando para llegar en algún momento, todavía no se había llegado a definir el servicio profesional de carrera o servicio público de carrera, en fin, ahí quedó una parte, ¿no? Pero por otro lado, y para concluir, también hay otra parte muy importante. Ya en el tema de la consultoría, lo que hemos hecho del 2010 a la fecha es trabajar mucho con las instituciones públicas y eso, como me preguntaban que sí, qué recomendación podríamos hacer. Nosotros trabajamos mucho con instituciones y también con empresas. Trabajamos mucho los temas de sistemas de gestión de calidad, de administración de riesgos, temas de control interno, etcétera, que son para ambas organizaciones, tanto públicas como privadas. Pero lo que más hemos hecho en ayuntamientos, inclusive en el poder legislativo, en el estado de Sinaloa, lo hemos hecho en organismos autónomos, como la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, como la Comisión Estatal de Acceso a la Información o el Instituto de Transparencia, que es el equivalente. Un trabajo precisamente de diseño de procesos, de documentación de manuales de procedimientos, que nos han permitido tener indicadores y nos han permitido lograr esa transversalidad que debe de existir entre las diferentes entes para dar la respuesta apropiada en términos de la eficacia gubernamental. Nada más concluiría diciendo que el tema de la ineficacia directiva de los gobiernos es común, no es exclusiva de la región noroeste o de Sinaloa o de México. Es un problema mundial que nos ataca prácticamente
desde fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces, los gobiernos tienen que ser más elaborados, tienen que trabajar con más intensidad, irse más a profundidad y aplicar precisamente todas estas técnicas gerenciales de la mano con las tecnologías de la información y la comunicación. Y eso, desde luego, bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas como... y nada más termino diciendo que me llamó la atención el comentario que hace el doctor Ramos del foro que va a referir, que sí me interesó y ojalá y pudiéramos tener la conexión, pero bueno, lo platicamos en otro momento. De acuerdo, muchas gracias. Hay dos preguntas finales. Uno sería para el doctor Higuera. Se habla de la transformación institucional que ha de derivar en una verificación para que se haga buen uso de los recursos. Entonces pregunta Isidro Sáenz, ¿cuál será el proceso? ¿Quién se encargaría? ¿Y cómo se dará a conocer a la ciudadanía? Y para el doctor Valenzuela, ¿una reforma en los modelos de fiscalización realmente comprometería al poder público en robustecer el ejercicio de la transparencia, pero sobre todo en la eficacia del gasto público? Adelante, profesor Higuera. Sí, gracias. Bueno, como respuesta precisamente de esta fiscalización por parte pues de los gobiernos y de los diferentes órdenes, en los diferentes órdenes de gobierno, pues es, digamos que la respuesta ante esta transformación institucional, el proceso requiere precisamente un enfoque integral con la finalidad de que se aborden todos los aspectos críticos que deban de ser auditados. En ese sentido, tiene que haber, y ya se está presentando, un análisis antes de la pandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia, y sobre todo, como comentaba yo en mi exposición, venimos de una transformación de la forma de hacer gobierno, dejando de ser tradicionalistas para comenzar a ser un poco más empáticos con las necesidades y características sociales, asumiendo que existe un México real y no aludiendo a esperanzas de un México ideal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues estas estrategias deben de ir, o más bien se van a ir sumando paulatinamente para generar los resultados que se esperan. Obviamente es necesario incluir diferentes áreas de riesgo o diferentes aspectos que ponen en riesgo la eficiencia de la fiscalización. Entre ellos, pues vamos a tener que hablar precisamente de gobernanza y de liderazgo, porque no es lo mismo emitir una recomendación que emitir precisamente la forma o la respuesta, la solución a esa recomendación. Es necesario que se generen mecanismos de comunicación, de transparencia, para informar a la sociedad, a la ciudadanía, cuáles son las medidas que se están adoptando, cuáles pudieran ser los cambios que se están dando y sobre todo los resultados respecto a esos cambios que se están dando en los procesos fiscalizadores y también los cambios que se dan respecto al uso de los recursos públicos, porque si bien es cierto, los diferentes mecanismos de transparencia tienen el objetivo de informar en qué se utilizan los recursos públicos, también deben de tener dentro de su estrategia, presentar precisamente cuáles son los sistemas y mecanismos de evaluación y seguimiento y la eficiencia, los impactos que generan estos mecanismos de evaluación y seguimiento, no solamente el producto, el resultado del bien o del servicio público que se otorga, sino el impacto que genera ese bien, ese servicio público. Es necesario generar otras acciones ante eventos emergentes y de importancia como los que acaban de suceder, como los que nos están sucediendo, lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque todo esto tiene una afectación no solamente en la forma de hacer gobierno, sino en el mismo comportamiento de la sociedad. Y la sociedad ante estos cambios forzosamente tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando con estos cambios, tiene que irse adaptando y ajustándose a estos cambios. Y entonces
no es dos caminos a seguir, sino es la coyuntura que se presenta para converger en un solo camino. Gracias. Muchas gracias, doctor Higuera. Cabe mencionar que el doctor Higuera, además de ser profesor de la Universidad de Ciencias Políticas, es el coordinador administrativo del COPLADEN en el municipio de Mexicali. Adelante, doctor Valenzuela. Tienes el micrófono apagado. En relación con la pregunta sobre si se puede lograr precisamente tener mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y demás, hay toda una, digamos, todo un andamiaje que se ha construido en la última década aproximadamente, poco más de una década, si estamos hablando primero de los cambios que ha habido en materia presupuestal. Por ejemplo, ahora tenemos la ley de presupuesto que va orientada al presupuesto basado en resultados. El presupuesto basado en resultados parte de la planeación. Dicho sea de paso, ese es un tema que necesita cirugía mayor en este país. Es decir, a nivel nacional necesitamos una planeación más bien elaborada, porque lamentablemente la que tenemos data de principios de los años 80 y lo que actualmente tenemos pues no nos permite realmente hacer una verdadera planeación. El otro aspecto es cómo los estados y municipios han evolucionado, afortunadamente en algunos casos. Hay un estudio que nosotros hicimos sobre la correlación que existe entre los niveles de desarrollo de determinadas entidades federativas y sus normativas en materia de planeación. Y curiosamente van muy a la par aquellas entidades federativas con mayor desarrollo económico, es decir, donde ha crecido el PIB, donde ha crecido de manera importante la inversión, donde ha crecido de manera importante el empleo y sobre todo el nivel de ingreso de la población, con una mejor, digamos, normatividad en materia de planeación. Eso me lleva a lo que yo decía al principio, es decir, las reformas que se puedan hacer en los gobiernos. Una de las deficiencias que tiene, por ejemplo, Sinaloa, es que no existe una ley orgánica de la administración pública, pero existe un reglamento orgánico de la administración pública. El problema es que se pueden hacer cambios en el reglamento orgánico, desde el Poder Ejecutivo Estatal, sin pasar por el Congreso del Estado, pasar por el Legislativo. Y eso da lugar a que se puedan hacer esos cambios arbitrarios, a veces sin sentido, y por eso precisamente lo comento, por la importancia que debe haber de contrapesos. Es decir, el Poder Legislativo es forzosamente un contrapeso, tanto en términos de lo que es las formas, las nuevas leyes que puedan existir, como por la parte que corresponde a la transparencia, es decir, la rendición de cuentas que se hace desde las auditorías superiores de los estados y además del órgano autónomo que existe como el Instituto de Transparencia. Entonces, si tenemos realmente este conjunto de elementos, esto empata con otro elemento que hasta este momento en materia de auditoría superior, en materia de fiscalización a las entidades públicas, todavía no es vinculante. Vinculante es un tanto obligatorio, etcétera, para los que no conocen el tema. Es lo relativo a los sistemas de control interno. Entonces, la pregunta que se me hacía creo que encaja perfectamente en eso, porque para el control interno se necesita diseñar procesos, documentar manuales, contar con indicadores, revisar la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la economía. Creo que en ese paquete, en la medida que avancemos, porque esto de momento no es vinculante, pero en poco tiempo lo va a ser. El problema es que lleguemos a situaciones como las que han pasado cuando arrancaba el presupuesto basado en resultados, por allá como el 2008 antes, y se decía, no, este país va a cambiar porque el gasto se va a asignar en función de los indicadores, y donde un importante número de indicadores nos podían guiar. Sí, eso es correcto. Una matriz precisamente donde va a plantearse todo este tipo de elementos, pero lamentablemente, si revisamos los indicadores, en la mayor parte, no digo que en todos, puede haber excepciones, en la mayor parte de las entidades públicas tenemos indicadores que prácticamente no son indicadores. Y de acuerdo a la propia Constitución, deben de ser publicados y deben de cumplir con una serie
de requisito. En fin, esa es una parte donde no nada más debe existir el diseño, sino también la implementación de esas políticas públicas a través de contrapesos que presionen, que sancionen o que obliguen para cumplir. Y nada más decir, en materia de finanzas públicas, también debe quedar claro que con las finanzas públicas no se debe hacer política. Es decir, no se debe de poner a eliminar impuestos o algunos otros cargos fiscales para ser más populares, porque es obvio, si quitamos todo, pues todo el mundo va a ser completamente feliz, pero momentáneamente, porque cuando no se tenga dinero, pues la gente va a dejar ser feliz, ¿no? Entonces, este es un tema mucho más profundo que, bueno, hasta ahí me quedo. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Muy bien. Muchas gracias, Muchas doctor gracias. Higuera. Adelante, Eduardo. Gracias, doctor. Bien, para continuar, cedo el uso de la voz al maestro Jesús Ruiz Barraza, profesor. Adelante, por favor. Bueno, pues verdaderamente las contribuciones del doctor Enrique Higuera y del doctor César Valenzuela tienen una enorme trascendencia para el momento que se está viviendo en 15 estados de la República en los que va a haber elecciones. Sería ideal que ustedes le explicaran a todos los candidatos que quieren ser alcaldes y gobernadores en la bronca que se van a meter porque la escasez de recursos son muy, muy graves. Me llama particularmente la atención lo que el doctor César Valenzuela ha afirmado sobre Cabo San Lucas. Nosotros tenemos un pequeño campus en Cabo San Lucas que no hemos logrado que despegue muy fuerte. Y realmente, cuando compramos el terreno, lo compramos a $12 el metro y hoy vale $150 el metro o $300 el metro. Yo le digo a mi hija, que es la que está a cargo de ello, que mejor lo venda y se quite de problemas porque no despega. Pero es importante este tema de las playas certificadas en México, en Los Cabos, porque sería un acto de ejemplaridad que se repitiera en muchas de nuestras playas. Desgraciadamente, Tijuana perdió sus playas a raíz de la creación del municipio de Rosarito y que intencionadamente, por la acción de un político que está desde entonces, que ha ido por el PRI, que ha ido por el PRD, que ha ido por el PAN, que no ha salido del candelero nunca, se cambió la asignación de playas que debió haber sido desde la carretera federal hacia el norte, todo municipio de Tijuana, y hacia el sur, Rosarito. Sería muy difícil para nosotros implementar una política así, aunque no es imposible, pero creo que debería ser ejemplar porque le da valor a la tierra y le da valor al turismo. Es incuestionable. El maestro Higuera ha planteado claramente los temas de la fiscalización, los problemas que hay para tener más recursos, la dificultad para obtener esos recursos es un problema muy serio. No sé cómo le van a hacer las autoridades, pero las nóminas han crecido una barbaridad. Cada alcalde en Tijuana contrata a cualquier cantidad de personal de confianza, porque el personal sindical trabaja hasta las 3 de la tarde y se acabó. Pero al final de su gestión, masifica a la mayor parte del personal contratado. Esto ha hecho un crecimiento de la nómina municipal de manera exponencial. Y los servicios están muy mal. Pero hay una bolsa de dinero que no se recauda. Cuando andaba el general Cuenca de campaña,
yo pude haber sido el candidato a alcalde. Desgraciadamente sufrió un incidente penoso de su relación con el grupo de Mexicali y un enfrentamiento que se produjo artificialmente y le entró desconfianza del delegado general del PRI que había manejado esta situación y entonces me pidió que me quedara con él en la administración. Digo, va a ser usted el secretario general de gobierno. Yo tenía 37 años. Y ya Tijuana, olvídese, usted va a hacerme, no, usted va a hacerse cargo de la política, yo voy a manejar otras cosas, en fin. Pero me daba risa porque los que andábamos en el avión con el general me decían, no, a mí nada más me deja manejar la bolsa negra, el maletín negro. ¿Qué es el maletín negro? Pues es lo que entregan todos los congales de la Avenida Norte, de la zona norte de Tijuana. Con eso me conformo. Le dije, no, estás loco con la bolsa negra. Le dije. Pero ha sido una fuente de recaudación. Ha habido alcaldes que llegaron tronados a dirigir Tijuana y terminaron forrados. Hasta un casino puso uno de ellos. Porque manejaron una serie de prebendas en hoteles, en congales, en cantinas, en restaurantes. Todo lo que no es permisible lo permitieron para poder acrecentar la famosa bolsa negra. Esta es una práctica nociva que existe en casi todo el país, no solo el caso de Tijuana, aunque el caso de Tijuana es paradigmático realmente. Yo celebro haber tenido esta mañana a dos eminentes académicos conocedores de la función pública, de las entrañas. Cuando uno llega a una función pública, tiene que tomar el manual de funciones y ver cómo se va a ubicar. Yo solamente he ocupado un puesto en mi vida, que fue la promotora, directora general de la Promotora Estatal para el Desarrollo de las Comunidades Rurales y Populares, que tenía etiquetado el 4% de las participaciones federales del Estado. Tenía más ingresos que el municipio de Tecate por participaciones. Y pude realizar un 30% más de la obra programada porque administramos correctamente el dinero y lo hicimos crecer. Y le dimos a los empresarios que contrataban obra el lugar que les correspondía, pero nada más. No les permitimos que inflaran los costos, no les permitimos que inflaran los dineros. El jueves vamos a tener un foro muy importante. Los invitamos a que participen. Particularmente César Valenzuela, porque en Sinaloa surgió con Cervantes Ahumada el ideólogo más notable de la zona económica exclusiva del mar territorial de 200 millas, que permitió acrecentar el territorio nacional para efectos de explotación económica en 2.600 kilómetros cuadrados. Va a ser un foro muy importante. Si te quieres incorporar, bienvenido. Veo que conoces el tema y que levantaste luego la atención sobre eso. Es muy importante ese foro porque creo que toda la ilusión que había de que iba a ser México un pueblo pesquero, un país pesquero, que iba a tener un gran desarrollo, no se concretó del todo. Particularmente Sinaloa tiene grandes posibilidades económicas para hacerlo. Estimo que debe reorientarse a la búsqueda del logro de las metas que se propusieron originalmente con la zona económica exclusiva. Pero ya lo veremos el próximo jueves. Yo les agradezco mucho su intervención.
les vamos a mandar un documento desclasificado que logré conseguir por ahí, que se produjo el 77, cuando México estaba en cumplir el López Portillo la promesa que hizo Echeverría de no vender el petróleo, y que por eso se quedó de candidato, realmente por eso fue el candidato, y vender el petróleo, y que discutían en Estados Unidos que aguas, porque México puede convertirse en un segundo Japón, pero en nuestra frontera sur, porque tiene todos los elementos para convertirse en una gran potencia industrial. Desgraciadamente, López Portillo decidió vender el petróleo, manejó mal la venta del petróleo, lo entregó al clan de Texas y se inició la dependencia energética de México de una manera muy nociva para la economía nacional. Le doy las gracias a todos los estudiantes y a los maestros que han estado pendientes. Este ha sido un gran día. Les vamos a enviar el documento, se lo voy a enviar a la maestra Marmolejo y al doctor Ramos para que lo compartan con todos los panelistas que han estado participando con nosotros, porque es de vital importancia que se conozca este documento. Muchas gracias, felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, el profesor Jesús Ruiz Barraza. Y de esta forma llegamos al fin de este 6º Foro Política Fiscal y Coordinación Interinstitucional en el marco del Foro Noroeste, Desarrollo Regional, Economía Solidaria e Innovación Social. Recuerden que este fue el 6º de 8 foros y continuamos el día jueves 11 de marzo con el tema La Zona Económica Exclusiva y Gobernanza Costera. Muchas gracias a todas y a todos y que pasen muy buena tarde.